Vamos a empezar la segunda ponencia. Beatriz Crespo lleva más de 13 años de experiencia liderando proyectos y equipos de innovación en salud y bienestar, con enfoque en la generación de valor y rentabilidad tanto para las empresas como para las personas. Es doctora en medicina, doctora en rendimiento deportivo en Paralímpicos y dirige Freedom y Flow desde 2014, que es una empresa especializada en crear soluciones de salud digital y medicina preventiva para diagnosticar riesgos asociados al estilo de vida. Freedom and Flow ha recibido en 2020 el premio al caso más innovador en recursos humanos junto a Repsol y a la mejor solución eHealth frente al COVID-19. Algunos de sus reconocimientos incluyen el premio PyME 2020, el LinkedIn Top Voices 2019 y las Top 100 Mujeres Líderes en España en el 2018. Y nos va a dar una ponencia titulada El emprendimiento se entrena. Gracias. Hola a todos y hola a todas. Bueno, yo creo sobre todo que después de la presentación un poco más tengo que decir. ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha bien todo? ¿Sí? Fenomenal. Pues mirad, me ha gustado mucho a mí siempre me encanta escuchar a Cristina. Yo creo que todos cuando escuchan una ponencia de Cris, la sensación que tiene por dentro son muchas y varias, ¿no? Entonces, no tengáis miedo a una sensación de rechazo o no tengáis un miedo a una sensación de incertidumbre o ¿qué me está contando? Esto, es decir, pasa siempre y además es necesario que pase para que las cosas vayan evolucionando, ¿no? Como bien ha dicho, mirad, mi nombre es Beatriz Crespo y es verdad, al final tengo dos doctorados universitarios. El primer doctorado lo hice en rendimiento deportivo, en Paralímpicos. Estuve mucho tiempo trabajando en el Hospital Parapléjicos de Toledo. El segundo doctorado lo hice en medicina. Y me ha gustado mucho la paradoja de la mediocridad que ha dicho Cris, porque es verdad que sin darme cuenta, siempre que la escucho, me doy cuenta que al final hacemos para demostrar el talento, ¿no? En ciertas maneras. Así que si sirve de algo mi ejemplo, pues ahí tenéis mi trayectoria. He trabajado mucho tiempo en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y soy emprendedora. Ya no solamente tengo o he emprendido una empresa, sino que ya voy por la tercera. Lo cual quiere decir que una vez que coges el truco a esto de emprender y que lo entrenas, pues de verdad sale hacia adelante, ¿no? Pero bueno, básicamente a lo que me dedico o mi propósito es mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso a través de la inteligencia artificial, pero cuando no había inteligencia artificial, a través del entrenamiento, a partir de otras metodologías, ¿no? de trabajo. Hoy vamos a ver tips fácilmente, además vamos a hacer un repaso chulo por el emprendimiento se entrena, ¿no? Y cuando hablamos del emprendimiento se entrena, dices tú, ostras, a ver, esto puede ser muy guay, puede ser a ver qué me va a contar, ¿no? O cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pues mirad, el primer tip que os voy a dar, la primera fase de entrenamiento, la primera cosa que tenéis que hacer es cuidaros y quereros. Fíjate qué fácil. Quiérete y cuídate, porque si te quieres y cuidas, es probable que emprendas cualquier cosa. Y empiezo con un compañero, Luis Castellanos, que me encanta el trabajo que está haciendo en torno a la ciencia del lenguaje positivo, ¿no? Que dice que si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará de ti. Y va muy en relación con lo que habéis visto antes también desde el punto de vista de los sesgos, desde el punto de vista de la toma de conciencia del cómo hablamos, ¿no? Os recomiendo este libro a quien le guste porque es chulísimo, fácil de leer y además yo creo que te hace tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Y es que fijaros, el lenguaje es considerada la tecnología punta que tiene nuestro cerebro para mejorar de forma consciente. Fijaros qué importante. Es decir, cuando yo me planteo en un momento dado, ya lo veremos, ¿no? Emprender, pero no solamente una empresa, ¿no? Que muchas veces lo asociamos a startup y empresa, no. Emprender un cambio en mi vida, tomar una decisión que suponga un efecto o que tenga un efecto en mi vida y en la de mi entorno, o en la de mi pareja, o en la de mis amigos, o la de mi familia. Para hacerlo, en todo caso, vamos a usar la comunicación, vamos a usar ese lenguaje, ¿no? Y a mí hoy me gustaría que tomaseis conciencia sobre cómo, a través de las palabras, podemos conseguir tener un efecto físico tanto en nosotros como en otras personas, ¿no? Y qué importante es esto para mantener una constancia que en el emprendimiento hace falta, ¿no? Porque no sé si alguna vez alguien ha emprendido algo de los que estáis allí,
pero es un día a día en el que arriba, abajo y tienes que estar preparado. Suena muy guay lo del emprendimiento, pero físicamente muchas veces te deja hecha polvo, pero por completo, ¿no? Entonces, fijaros, el nervio vago es el más largo y el más complejo del cuerpo y tiene casi un 80% de fibras sensoriales. Y el nervio vago se estimula por muchas cosas, pero sobre todo también con la parte del lenguaje. Fijaros qué importante. Pero lo voy a demostrar. La primera cosa que me gustaría que hicierais es habitar vuestro lenguaje. Es decir, todos tenemos en cuenta que habitamos un hogar, un coche, nuestro grupo de amigos. Es decir, digamos que el lenguaje, de alguna manera, es heredado. Es decir, si os dais cuenta, hay palabras, hay expresiones que os suenan a vuestros padres o a vuestras madres o a vuestros abuelos, abuelas, a vuestros amigos. Siempre hay como frases o palabras que dices, uy, esto me suena a esta persona, ¿no? Y es que desde que somos pequeños y pequeñas vamos creciendo y vamos adoptando un lenguaje que en muchos casos no es a lo mejor el lenguaje que yo quiero utilizar. Cuando nos vamos a la parte más técnica, ahora que estáis en la universidad, que os estáis profesionalizando, hay mucho tipo de lenguaje que además os va a venir definido por la teoría, por los profesores y las profesoras que tengáis. Va a venir un poco por el entorno en el que estéis moviendo, ¿no? Pero quizá, no sé si alguna vez os habéis replanteado si las palabras que expresáis son en verdad las palabras que queréis expresar o las que queréis decir al resto del mundo, ¿no? Y vamos a hacer una prueba. Fijaros, quiero que os concentréis, ¿no? Y que penséis en tres palabras chulas, ¿no? Tres palabras oportunas, que te generen, pues que te generen, te enriquezcan, te generen energía positiva, que enriquezcan tu mundo interior, ¿no? Que se expandan con facilidad. Os pongo algún ejemplo, ¿no? Horizonte, calma, luz. Yo elegí, por ejemplo, habitar la palabra fenomenal. Y cuando trabajo con mis equipos les digo, oye, lo has hecho fenomenal. Y a la misma vez que lo pronuncio, soy consciente del bien que me hago a mí y del bien que hago a la persona que tengo delante. ¿Tenéis alguna palabra? ¿Queréis compartir alguna palabra? Que digáis, esto lo digo yo, vamos, y encima es que lo voy a decir de forma consciente. Si alguien nos podéis acercar al micro y me lo decís o lo escribís por el chat, lo que queráis. ¿Qué palabra? Brutal. Hola. Hola. La palabra es brutal. Brutal. Me encanta, brutal. Me encanta. Fenomenal. ¿Cuál más tenéis por ahí? Genial, increíble. Genial, increíble. Chulo, gracias. Sí. Calma. ¿Alguien más tiene alguna otra palabra? Por favor. Por favor, gracias. Sí. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que es habitar el lenguaje? Es decir, cuando tú empiezas a tomar conciencia de las palabras que tú quieres tener, ¿vale? Te debo una, mira, Marco en el chat decía, te debo una, cuando realmente significa algo para mí. Cuando tú eliges realmente habitar el lenguaje, empiezas a tomar conciencia de cómo usas el lenguaje. A mí lo que me pasó, por ejemplo, fue que yo no era consciente de que en la forma de expresar, yo he trabajado mucho tiempo dando congresos, conferencias, me he inventado el inglés, me he inventado el francés, lo que ha hecho falta, ¿no? Lo he hecho. Pero me he dado cuenta, me hizo consciente una compañera mía de la Universidad de Las Palmas, que cuando hablaba siempre expresaba absolutamente todo en masculino, ni siquiera en neutro, en masculino. Y que no daba oportunidad a esa inclusión, a esa diversidad, no solamente de género, sino también, por ejemplo, de edad. Siempre me expresaba de una manera. Y cuando alguien te hace consciente de cómo usas el lenguaje y tú empiezas a tomar decisiones sobre cómo usas ese lenguaje, podemos ser capaces de expresar, ser capaces de generar emociones. Os voy a poner un ejemplo, que a mí siempre me gusta que lo... Por ejemplo, si yo os digo, ¿en qué parte del cuerpo sentís el miedo? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿En el estómago decían por ahí? Dicen en el pecho, en el estómago. ¿Sí? Y si yo os digo el estrés... En los hombros, en la cabeza. En el pelo, decía. Y ahora os digo otra. Y la felicidad, la alegría, no la felicidad, la alegría. En el corazón, en el estómago. ¿Os dais cuenta?
como cada uno sentimos las cosas en un sitio diferente? Marco decía en el pecho. ¿Os dais cuenta? El poder que tiene solamente una palabra para poder generar emociones o respuestas en el cuerpo humano. Y quien lo genera es el nervio vago. ¿Vale? Entonces, os voy a proponer una cosa para emprender, y es que identifiques tus emociones, que te pares a pensar en qué destapan las emociones que estás teniendo, que podemos estar teniendo no solamente en este año, pero bueno, en este año. No sé si habéis visto a todo el mundo que está cabreado unos con otros, que normalmente ahora vemos en redes sociales que se echan, parece que todo el mundo tiene haters, que todo el mundo está en contra de. Hay muchas cosas muy bonitas, pero la realidad es que aquí no sé qué está pasando, que está todo el mundo enfadado, ¿no? Y muchas veces, fijaros, la teoría de las emociones lo que dice es que tenemos 6 emociones básicas: el miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Y luego, como podéis ver en las ruedas que están más hacia afuera, hay diferentes emociones, pero que son secundarias a esas principales, ¿no? Cuando la gente siente inseguridad o cuando se siente preocupado, la emoción principal es el miedo, la podéis encontrar en la zona gris. Pero muchas veces la forma de representar esa emoción es con enfado. Y el enfado no corresponde al miedo, corresponde a la ira. Igual puede pasar cuando las personas, por ejemplo, ahora se están sintiendo solas, deprimidas, o se están sintiendo ignoradas. Y si os dais cuenta, en la zona moradita es tristeza lo que se siente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te enfadas con alguien o cuando tú reaccionas con alguien de una forma que normalmente suele ser en el entorno personal, más que en el profesional, porque en el profesional nos cuidamos mucho, o en el entorno más social nos cuidamos mucho de esa ira y de esas peleas, muchas veces lo más importante es identificar qué emoción hay detrás de esa pelea, qué emoción hay detrás de esas cosas. Porque en el momento que tú identificas que te enfadas por tristeza o que te enfadas por miedo, la reacción no es la misma, ¿no? Y eso disminuye mucho el estrés del día a día. Ya veréis cómo os voy enlazando todo ello. A mí me gustaría trasladaros en este primer tip de emprendimiento, el quiérete y el cuídate, tips muy concretos, o sea, recomendaciones muy concretas. Uno es la teoría, yo le llamo la teoría de la confianza, ¿no? El tener el Hulk en casa, que ahora mismo que estamos medio teletrabajando o medio teleestudiando, que hemos estado en escenarios en los que estamos híbridos. Fijaros, yo ahora mismo estoy dando una clase desde Valencia, pero es que hace un rato estaba en Madrid. O sea, me refiero, en este mundo en el que ahora andamos en todos lados y en ninguno a la vez, lo importante es generar, para mí, rituales de positividad. Es decir, aunque sea muy filosófico, ayuda mucho a poder tener nuevas ideas, a poder generar ese emprendimiento, esa base de creatividad que nos emociona, que va a hacer que vuestros pelillos de la piel hagan ¡pum! Y se vayan hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, yo siempre que vuelvo a casa, o que estoy trabajando en una habitación, en mi casa, y voy a salir fuera, pero es solo mi truco, cada uno que haga el suyo, cada uno que haga el suyo, miro el pomo de la puerta. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre voy a coger el pomo de la puerta para abrir la puerta de mi casa, para abrir la puerta que me separa de mi entorno personal, ¿no? Y intento relacionar que cuando voy a abrir ese pomo, algo ha pasado, o sea, mi entorno, separar mi vida profesional y mis cosas profesionales de mi entorno personal para intentar crear diferentes escenarios dentro de mi vida, para poder separar este momento en el que algunas cosas te generan positividad y otras cosas te pueden generar negatividad, ¿no? Y yo le llamo ritual de positividad. También os digo, no he sido nunca una persona muy tranquila, como seguro estáis apreciando, y hay veces que me como la puerta, o sea, me da igual, no miro ni el pomo ni nada y esté feliz o no esté feliz, voy hacia adelante, ¿no? Pero intento tomar conciencia de ello. Otra de las cosas es reparar o reconstruir lo que inconscientemente hemos dañado. Es decir, si hay alguna palabra que le has dicho a alguien que tú crees que joroba después de reflexionar, porque claro, cuando te enfadas la curva del enfado se lanza y te has enfadado, pero si después de reflexionar te das cuenta que realmente eso no era para esa persona, díselo. Échalo para atrás, repara o reconstruye, devuélveme lo que te he dicho porque esto no era para ti, no iba contigo y déjame que se lo pueda decir a quien corresponda si se lo puedo decir, ¿no? En ese sentido. Y lo último es tomar conciencia de que el mismo respeto y el mismo cuidado que en muchos casos tenemos en el entorno social, cuando nos presentan a alguien nuevo, cuando nos presentan a alguien que nos interesa, deberíamos tener el mismo respeto y deberíamos usar el mismo tipo de lenguaje que cuando estamos en casa. Cuidar de nuestro entorno personal y cuidar de nuestra vida personal
es una de las mayores recomendaciones que os puedo hacer para liderar, para emprender y sobre todo para ser felices, ¿no? Entonces, digamos que vamos a ir por aquí. La primera parte, quiérete, cuídate, principalmente lleva por bandera en el día de hoy el uso del lenguaje consciente, ¿no? El aprender de eso. La siguiente, fíjate, la siguiente parte para emprender, para entrenar ese emprendimiento, es la inspiración y cómo la inspiración nos lleva a actuar. Porque una cosa, no sé si os ha pasado alguna vez que le he dicho, madre mía, esto lo había pensado yo hace un montón de tiempo. Hay un montón de gente que emprende todos los días con miles de pensamientos, miles de ideas, que seguramente podrían ser negocios de mucho éxito. Pero la diferencia, lo que vale, y esto lo he aprendido en el emprendimiento, lo que vale no es la idea, lo que vale es la ejecución de la idea. Es llevar esas ideas, es hacerlo. Con un amigo mío que tengo en gran estima, me decía que una conversación sin fecha es solo una ilusión. Es decir, cuando tú estás conversando con alguien y dices, tengo una idea, o tú mismo contigo misma dices, tengo una idea, ostras, o imagínate, ya no para crear nada, me gustaría cuidarme o me gustaría empezar hábitos saludables en la semana que viene, ¿no? Si no pongo una fecha, si no digo la semana que viene, el día este a esta hora, termina siendo una ilusión. Y ese es el siguiente paso del emprendimiento, pasar de la inspiración a la actuación. Fijaros, os voy a contar una historia de transformación que seguramente conocéis, porque es mucho más afín o está mucho más en nuestro día a día, pero fijaros la vuelta que ha dado, ¿no? No sé si sabéis que Netflix, los creadores de Netflix, en 1997, que suena ya como a Yayo, ¿no? A Esther, ¿no? Pues lo que hicieron fue alquilar una película en un videoclub, que no sé si alguno de vosotros sabéis lo que es un videoclub, pero básicamente era un sitio físico donde tú ibas a coger las películas. Y cuando la devolvieron, le cobraron una multa de $40 por devolverla tarde, ¿no? Imagino que la devolvería bastante tarde. Y empezaron a pensar, jo, qué chulo sería tener películas en todo momento, tenerlas disponibles, que no pagáramos multas, bueno, y generaron lo que era la primera plataforma de Netflix y se la intentaron vender al dueño de Blockbuster, que por aquel entonces era la cadena de videoclubs más grande a nivel mundial, ¿no? Y el dueño de Blockbuster le dijo que eso no tenía futuro. Os podéis imaginar que está el dueño de Blockbuster tirándose de los pelos ahora mismo, como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero el caso no es esto. El caso es que desde 1997 hasta el 2021, esta historia de transformación ha pasado, pues eso, 15, 18, 20 años, ¿vale? En las que, o más de 20 años, en las que la sociedad ha tenido que ir poco a poco adoptando los canales digitales. Fijaros que este año, en 2021, las películas de Netflix son de las más nominadas al Oscar. Imaginaos el impacto que tiene esto para la industria cinematográfica, la transformación que supone. Que un videoclub online pase a ocupar las puestas genere, con el Big Data que hay detrás, con la inteligencia que hay detrás, genere las películas que están más nominadas al Oscar. ¿Por qué os cuento esta historia de transformación? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas, y lo hemos estado y lo seguimos estando, y vosotros también, porque no sois de una generación mucho más lejana a la mía. Estamos acostumbrados a historias de transformación que suceden en décadas, ojo, ni siquiera en años, en décadas. Y eso hace que nos acomodemos, eso hace que pensemos que la vida no se va a transformar tan rápido, pero de pronto llega una pandemia como la que ha aparecido, llega un cambio social como el que están suponiendo y nos dice, señores, señoras, si te quieres relacionar con tu familia, tienes que usar plataformas de comunicación porque no las vas a ver en meses. Señores, señoras, si queréis estar en contacto con vuestros amigos, vais a tener que empezar a usar aplicaciones de juegos para poder generar ocio y recreación porque no vas a poder rever en meses. Si queréis pagar con dinero, tenéis que evitar el contacto. Entonces, ese dinero se deja ya y se empieza a usar los contactos o los pagos con el móvil, los sin contacto. Es decir, en cuestión de meses hemos acelerado estas historias de transformación principalmente porque nos estamos transformando todos a nivel personal y a nivel profesional. Y en la universidad estamos empezando, porque yo doy clase en la Universidad de Castilla-La Mancha, soy profe en la universidad de entrenamiento y joroba, nos estamos empezando a transformar porque la empleabilidad que queremos generar en el alumnado, la empleabilidad que vosotros vais a tener, es totalmente diferente a la teoría que teníamos planteado antes de marzo de 2020.
Y eso requiere entrenar ese emprendimiento aunque tengas un puesto fijo en una universidad, fíjate, o aunque te hayas apuntado a una carrera que ya tienes tus 4 años predefinidos, ¿no? Y aquí es donde entra el grit. El grit es la capacidad para mantenernos entusiasmados y fieles con un objetivo a largo plazo. Ángela Durco es una doctora que además tiene un libro chulísimo, ahora lo voy a enseñar, se llama Grit, que lo que dice es que el éxito en la vida, pero profesional y personal, tiene que ver más con una cuestión de aguante que de intensidad. Tiene que ver más con la determinación con la que vives, lo que te nace aquí dentro del corazón y dices, ostras, esto me mola mucho, esto me encanta, esto es brutal, ¿no? Como decíais alguno de vosotros, ¿no? Consiste en enfocar tu energía en algo que te importe tanto como que estés dispuesto a serle fiel, fíjate. Qué tontería, ¿no? Ahora en un mundo en el que las infidelidades están a pie de un match, a pie de un scroll, la necesidad de decir, ostras, ¿a qué cosa en mi vida podría serle fiel? Aunque sea en una idea, aunque sea en un contexto, aunque fuera un propósito, ¿no? Y es enamorarte de lo que haces y seguir haciéndolo, ¿no? En este sentido, la teoría del grit, este es el libro que yo os recomiendo también porque es chulísimo, lo que dice es que el carácter, la aptitud es lo que realmente importa, ¿no? Que el talento más esfuerzo hacen la habilidad y que la habilidad más el esfuerzo hacen el logro. Y fijaros que el denominador común de objetivos, de ser capaces de llegar a objetivos a largo plazo, es el esfuerzo. Y el esfuerzo viene definido por la actitud, con C, la actitud, que no la aptitud. Es decir, muchas veces esa actitud te va a faltar y según las personas de las que te rodees, los compañeros y compañeras de viaje con los que construyas tu mundo más cercano, inclusive el profesional, van a ser los que van a determinar no solamente que tú vivas con pasión cada etapa de tu vida, sino que además ese motorcito que tienes dentro, ese grit, se expanda muchísimo más y seas capaz pues de hacer lo que quieras. Yo he tenido la suerte y estoy teniendo la suerte, muy trabajada, porque curro muchísimo, la verdad debería currar menos, ya lo digo, pero tengo la suerte de estar teniendo diferentes profesiones en la misma vida. Y eso es una chulada. O sea, he sido investigadora, he sido y soy, ¿no? Investigadora, soy profesora, soy empresaria y soy lo que me dejen ser, ¿no? O sea, me da igual. En un momento dado seré lo que me dejen ser, pero ya no hay no asumo que hay una historia de transformación en la que yo estudio, hago un trabajo, tengo un trabajo igual para toda mi vida y luego ya me jubilaré. Es que ni siquiera pienso en la jubilación. Yo creo que nadie de los que estamos aquí en la sala pensamos en la jubilación, ¿no? Porque posiblemente ni nos llegue, ¿no? Así que hay que pensar en otras cosas. Y me gusta mucho poner referentes. Mirad, no sé si conocéis a esta mujer, se llama Carlota Castrejana. Carlota es la única mujer, vamos a quitarle el género, porque además es sin género, de las pocas deportistas, por no decir de las muy pocas, que ha competido en los Juegos Olímpicos en 2 disciplinas deportivas diferentes. Fijaros esto qué importante es decir, si ya cuesta a un deportista a pie de callo llegar a los Juegos Olímpicos, imagínate llegar 2 veces en disciplinas diferentes, en el triple salto y en baloncesto. Y no solamente eso, porque es una deportista de altísimo rendimiento, es que su propósito, su grit se basa en el deporte y ha reinvertido su profesión, ha sido secretaria, bueno, ahora es secretaria general de la Federación Española de Atletismo, ha sido exdirectora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, es mamá, es mujer, es hija, es madre, o sea, me refiero, cuando tú tienes algo que te motiva, que es más grande que incluso que tú mismo o que tú misma o un propósito social enorme, hace que el talento se desarrolle. Yo estoy segura que la diversidad que hay ahora mismo en esa sala, y me encantaría estar allí acompañándoos, es inmensa. Cada persona de las que estéis ahí tenéis un talento diferente, ¿no? Pero al final es ese grit, es esa pasión, es esa perseverancia la que hace que a ti te apetezca desarrollarte mucho más a otros niveles. Es la resiliencia lo que nos hace más fuertes, que ahora, pues, por desgracia, ¿no? Porque no ha tenido que venir una COVID y una pandemia para poder generarla, la resiliencia está siendo la capacidad principal en el emprendimiento, en las empresas, en esas pequeñas empresas o en esos comercios
que joroba, que tienen que aguantar el tirón porque es que si no, lo que han hecho en toda su vida se les va al garete. O sea, es una situación en la que el grit es sin duda importantísimo, ¿no? Entonces, fijaros, cómo se están reinventando las profesiones. Yo como soy del ámbito de la salud y la parte, os digo de estas profesiones, pero seguro que encontráis muchos ejemplos más. Nutricionista, fijaros Carlos Río, no sé si lo conocéis o lo pongo, la que ha montado con la comunidad de Real Fooder para enseñar a la gente a alimentarse mejor y en cierta manera dar un toque de atención a la industria. Pero fijaros, Álvaro Pinteño en fisioterapia, Borja Bandera como médico endocrino, Marián García farmacéutica o Alfonso y Cristian que son comerciales de toda la vida, que venden y que ahora se están reinventando gracias a las redes sociales. Pero tengo más ejemplos de compañeros y compañeras. Por ejemplo, Cristina Mitre tiene un podcast que se llama The Beauty Mail, ¿vale? Es su canal de podcast, pero es que antes ella es periodista y era la directora de Women's Health. No sé si conocéis la revista, pero tuvo un cáncer, lo superó, superviviente de cáncer, y empezó a correr. Entonces empezó con el movimiento Mujeres que Corren, generó libros, pero siempre ha ido un paso por delante. Es una tía con una actitud emprendedora brutal, porque siempre está haciendo cosas nuevas, siempre está reinventando su profesión. Y son personas que hacen cosas pequeñas o muy pequeñas que mueven comunidades enormes. Pero os pongo otro ejemplo, que a mí me gusta mucho el ejemplo de Miriam. Miriam es ginecóloga, o sea, fijaros, ginecóloga, que vende servicio en Mérida, Almendralejo y Zafra. Pero he empezado a usar las redes de TikTok, yo os las recomiendo porque son graciosísimos los vídeos, para poder poner en valor la salud y la sexualidad femenina y poder lanzar con mensajes, pues eso, utilizando las nuevas redes sociales, mensajes que hagan que nos quitemos muchos mitos, que nos quitemos muchas creencias y que ayuden también, no solamente al género femenino, al género masculino también, a entendernos mucho mejor, a conciliar mucho mejor entre nosotros. Que no sea algo binario, que como dicen, no es una cuestión de género femenino o masculino, es que tenemos muchos tipos diferentes de género, tenemos muchas formas diferentes de esa expresión de género, de sexualidades, hay una gran diversidad. Entonces, fijaros qué importante es el emprendimiento o el intraemprendimiento de profesionales que van rápido, que han decidido que, oye, que las redes sociales llegan a mucha más gente, que estamos en una comunidad que es global y que, oye, ¿por qué no voy a vender mis servicios a una comunidad global de una forma original y divertida, ¿no? Como es en el caso de Miriam, que además este año ha sido nombrada como una de las mejores médicos de nuestro país, ¿no? Entonces, oye, qué chulada, ¿no? Pero os cuento también mi historia, ¿no? A mí me gusta mucho contar todo este tipo de emprendimiento con historia. Yo, en 2016, me llamaron de Apple, que bueno, pues me enteré como pude, pero al final me llamaron y me dijeron que me tenía que ir a Londres, que era una de las entrenadoras, porque por aquel entonces entrenaba mucha gente. Me dijeron que me fuera a Londres a una convención que había con entrenadores de todo el mundo. Y el objetivo de esa convención era enseñarnos el Apple Watch, mostrarnos hacia dónde iba, hacia dónde no iba. Y fijaros, ahora en marzo, el Apple Watch, no sé si lo conocéis, es un reloj que es un Ferrari, se posiciona como el mejor dispositivo para una vida sana. Pues os voy a decir la verdad, a mí en ese momento me inspiró, porque la verdad es que me ha inspirado y Apple me ha inspirado muchísimo, pero me llamó la atención cómo el objetivo de Apple, por supuesto, es vender dispositivos, pero hay otro objetivo detrás que es mucho más grande, que es el ser capaz de posicionarse como la tecnológica más importante en el tratamiento y seguimiento de pacientes crónicos a través de dispositivos en remoto. Y esto no lo ha empezado a trabajar hoy porque ha surgido la COVID y la telemedicina, no. Esto llevan años haciéndolo, diseñando códigos en software abierto para decirle a todas las desarrolladoras y desarrolladores del mundo, oye, no os preocupéis, usar mi código de forma gratuita y sobre todo vais a tener muchas ventajas si lo que desarrolláis son aplicaciones para poder seguir, pues como estáis viendo, el asma, Parkinson, diabetes, cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares. Es decir, que si además desarrollas algo que sirve para mejorar la calidad de vida de personas que tienen patologías crónicas, te voy a dar muchas más posibilidades y muchas más ventajas, tanto para desarrollar como para exponer en mi catálogo, que es el Apple Store, ¿no? Y no solamente software, también aquellas personas que quieran emprender pequeñas cosas de hardware que sean compatibles con los dispositivos de Apple, ¿no?
Pero hay cosas, yo me gusta traerme muchas cosas de grandes tecnológicas y aterrizarlo en España, ¿no? Y aterrizarlo en lo que estamos haciendo, que hay muchísimo talento en nuestro país. Por ejemplo, la aplicación Sensei, que es madrileña, ha creado el primer hospital para pacientes, para pacientes respiratorios online. Es decir, personas que tienen EPOC, que tienen asma, que tienen alergia, ¿no? En este sentido y les genera problemas respiratorios. Pues quieren prevenir síntomas, monitorizar esos síntomas y respirar mejor. Y estas personas, además tengo el gusto de conocer a uno de los creadores, que es de Toledo, es manchego como yo, y Joroba, yo creo que él no pensaba, ¿no? Que iba a generar una idea así, pero luego se va rodeando de amigos que saben de tecnología, vas co-creando, vas haciendo una red de comunicación y dices, lo que no sé hacer yo, lo sabe hacer el de ahí, vamos a juntarnos y lo hacemos. Pero también hay startups que están haciendo aplicaciones para seguir problemas de dermatología, hay aplicaciones españolas, os estoy hablando, que unifican la recogida de un montón de datos para ayudar a los médicos a hacer el seguimiento de los pacientes en remoto. O, por ejemplo, está el caso de mi empresa, ¿no? De mi equipo de trabajo, ¿no? ¿Te imaginas qué fácil sería cuidarte si supieras qué hábitos son los saludables para tu estilo de vida? No sé si lo sabéis, pero uno de los retos más grandes que tenemos las personas es mantener un estilo de vida saludable en cada etapa de la vida. Estoy segura que muchos y muchos de vosotras seguro que os cuidáis, pero seguro que en otras hay muchos y muchas de vosotras que estáis ahí atrás que es posible que no os cuidéis todo lo que deberíais o que paséis épocas que os cuidéis más, épocas que os cuidéis menos. Y para dar respuesta a eso, nosotros lo que generamos fue una aplicación, bueno, en realidad es una web app, no necesita integración tecnológica, no necesita que te descargues nada, que lo que es una encuesta inteligente que recoge, interacciona contigo e identifica qué hábitos tuyos son saludables, qué hábitos son sedentarios, te genera un plan de acción basado en microhábitos fáciles de incorporar en el día a día. Y esto, que es tan sencillo, estos datos que son tan sencillos son los que estamos usando para que los médicos puedan prescribir tratamientos en estilo de vida, es decir, que si tienes una enfermedad te puedan ayudar además a tener un estilo de vida saludable que mejore ese tratamiento. Tú imagínate, yo he tenido recientemente una amiga mía que ha tenido cáncer, linfoma de Hodgkins, y cuando te lo diagnostican decía, jo, Bea, es que yo no sé qué hacer ahora, yo no sé qué comer, yo no sé qué ejercicio hacer, yo me quiero cuidar. Pues para eso sirve esa información, para que la gente no tenga que buscar recursos allá donde los pueda, sino que pueda tener esa información directamente de calidad desde el ámbito sanitario. Y en las empresas estamos ayudando a cuidar de los empleados, a que no se vaya la vida no trabajando, sino que se disfrute trabajando en este sentido, ¿no? Y fijaros qué importante es, y ahora os hago un giro y os digo, fijaros en cómo está cambiando nuestro alrededor. No sé si conocéis el Internet de las cosas, los objetos o las redes de objetos que están conectados, que empiezan un poco pues a notarse, pero que a lo mejor no hemos pensado que aparte de ayudarnos a llevar una vida más confortable, están generando auténticos negocios detrás. Por ejemplo, fijaros qué curioso. Conozco tu salud bucodental por cómo me utilizas, o mejor dicho, por cómo no me utilizas. Los cepillos inteligentes que te enseñan a lavarte bien, pero que esos datos al final lo que están diciendo es si te estás lavando los dientes o no te estás lavando los dientes de forma regular. Conozco tu salud por las veces que me enciendes, las bombillas inteligentes. Tú estás en tu casa, oye, qué chulada, puedo encender la luz desde el móvil o puedo adelantar, lo que sea, ¿no? Pero al final, no sé si sabéis que hay una correlación muy fuerte entre las casas o los hogares que tienen personas con enfermedades y el consumo de luz en horas que no corresponden. Las personas que tienen problemas de sueño o que tienen alguna enfermedad es más probable que enciendan la luz por la noche o de forma continuada por la noche que los hogares que no hay ningún problema, ¿no? En este sentido. O conozco tus tendencias de consumo de alimentación, autocuidado y salud por dónde y cómo me utiliza. Conozco tu salud financiera por cómo me utilizas, pagos entre amigos y familiares cercanos de bajas cantidades a través de Bitum. Fijaros qué importante, ¿no? Entonces, en este inspírate y actúa, quiero mostraros, o he querido mostraros las ideas, ¿no? de cómo de las grandes tecnológicas, de cómo de las pequeñas startups podemos extraer un montón de información que nos inspire y que además nos enseñe cómo ha actuado o cómo se han actuado para emprender. El siguiente es transfórmate. Transforma tu forma de ver el mundo, transforma tu visión, transforma tu punto de vista.
y aprende. Aprende del error, aprende de lo bueno y aprende de todo lo que tengas a tu alrededor, ¿no? En este sentido, fijaros, Mirror, no sé si lo conocéis o os suena, Mirror es un espejo inteligente, bueno, un espejo, vamos a dejarlo ahí, es un espejo, que tiene un software detrás que tú lo instalas en tu salón, en el salón de casa, y puedes hacer entrenamiento guiado. Es decir, te monitoriza, tú con los wearables te monitoriza en tiempo real la frecuencia cardíaca, tienes un entrenador o una entrenadora virtual al otro lado del espejo, te puedes hacer fotos y subirlas en tiempo real pues a tus redes sociales, porque no sé si sabéis que la gente que corre, muchas de las cosas, el deporte amateur se ha convertido en selfies, en carreras con, no sé si habéis participado en alguna de estas que son, por ejemplo, la Holy Run, que te ponen la cara llena de colorinchis, el cuerpo lleno de colorinchis, y al final lo que mola es la foto, da igual que hayas ido andando, lo que mola es la foto, ¿no? Pues contando en todo esto en 2018, cuando yo, por ejemplo, lo contaba a mis alumnos o cuando lo contaba en congresos de ciencia del deporte, ¿no? de mis compañeros y compañeras, me decían, va, vea, eso es, ¿cómo vamos a hacer ejercicio físico sin un monitor presencial? ¿Cómo vamos a hacer esto de forma online? Pues fijaros, el año pasado, en junio, esta compañía fue comprada por 500 millones de dólares. Es decir, lo que aparentemente no iba a suponer una transformación, que daba mucho por adoptar, bueno, y ya no os digo si además os dedicáis a este sector, era como algo imposible y de pronto lo vemos mucho más posible. De hecho, yo, por ejemplo, con unos compañeros he creado el primer centro virtual de entrenamiento para patologías. Se llama Healthy Pills, píldoras saludables, y las he creado gracias al confinamiento, porque me puse a hacer un montón de entrenamientos online a través de YouTube y Instagram a toda la gente que quisiera unirse. Y terminamos siendo más de 9.000 conexiones en directo. Todos los días a las 6:30 hacíamos deporte juntos y juntas, ¿no? Entonces, fijaros cómo se está reinventando, ¿no? El entrenamiento personal, en este caso, que a mí me pilla más de cerca, llevándome, imagínate que me pusiera yo como entrenadora tuya, en alguno de vosotros, me pusierais en el oído y yo te fuera animando a que corras, te fuera animando a hacer el ejercicio, te fuera acompañando, disparándote la acción para que te cuides. Jo, pues a lo mejor es mucho más fácil ponerse las zapatillas y salir a dar un paseo, ¿no? No hace falta salir a correr. Pero si tienes a alguien que te acompañe y que te inspire, igual es mucho más fácil tomar acción. Pero me voy a ir a otro sector. ¿Qué os parece? Doctores on demand, El Globo, Just Eat, Cabify, Netflix, son todos modelos de negocio por suscripción. Son todos modelos de negocio de consumo aquí y ahora cuando me dé la gana. Y eso ha supuesto una transformación brutal en los modelos de negocio, pero una transformación brutal en el emprendimiento. Porque ahora realmente puedes emprender en poco tiempo, escalar en poco tiempo y aprender rápidamente. Porque ya no tienes que esperar para montar algo 10 años como se tenía que esperar antes para ver si la sociedad lo adoptaba o no, ¿no? Y lo último que os quiero contar hoy, para no irme de la obra y poder recuperar, es que el emprendimiento no tiene sentido, el emprendimiento desde el punto de vista de idear cosas, llevarlas a la acción, tomar decisiones en tu vida, decidir hacia dónde vas a ir, qué vas a estudiar, qué vas a hacer después de la carrera, cómo quieres estar, cómo quieres que te vean. Todo eso son emprendimientos a menor o a gran escala, pero emprendimientos, ¿no? Pues todo esto de verdad no tiene sentido si no lo disfrutas de una forma saludable. Porque yo sí que me estoy dando con un montón de gente y también no solamente gente externa, hablo en primera persona, en la que, ostras, muchas veces la salud importa, de verdad lo digo. Es decir, te emocionas con muchas cosas, trabajas mucho, estamos en un mundo en el que, joroba, he escuchado hablar liderazgo, ¿no? Queremos liderar, pero para liderar tenemos que generar una cultura del autocuidado, porque ahora mismo estamos sin desconectar. ¿Cuántos y cuántas de vosotros no os acostáis y casi lo último que veis en el momento de iros a la cama es el móvil, alguna red social? No desconectamos, estamos en un mundo hiperconectado, en el que lo más raro es salir a dar un paseo por el parque, irte a la sierra a disfrutar de la naturaleza o tener momentos de silencio sin nada, sin ninguna conexión tecnológica. Fijaros qué importante es, ¿no? Entonces, aquí os quiero dar 4 tips muy fáciles. Uno es enfría el estrés. No sé si alguna vez habéis tenido un adulto
dándos la morreña de esto de decir, mira, antes de que te metas en la piscina o en la playa, mójate las muñecas y mójate la nuca, que si no se te va a cortar la digestión. Pues en realidad, aunque eso es un dicho popular, tiene su explicación, y es que normalmente en las muñecas tenemos mucho más cerca las venas y las arterias. Entonces, si nos mojamos las muñecas somos mucho más capaces de enfriar, de ayudar al cuerpo a bajar la temperatura. Fijaros, poneros las manos en la zona de la nuca. Ponerlo ahora mismo las manos en la zona de la nuca y sentiréis el calorcito que tenéis en la nuca, el calor que desprende vuestro cuerpo. Normalmente, cuando estamos haciendo algo, estamos concentrados, llegamos a casa por la noche, ahora que vosotros estáis fuera o los que estéis en casa, sube la temperatura del cuerpo por el estrés. Incluso ese estrés puede ser por emociones positivas o por emociones negativas. Pues cuando te mojes, cuando llegues a casa y vayas a descansar o hagas un break entre sesión y sesión, mójate detrás de las orejas, mójate la nuca, mójate las muñecas y ayuda a tu cuerpo a que baje la temperatura, a que se relaje, a que encuentre esos momentos en los que, tranquilidad, porque estamos sometidos a tantos estímulos y tan rápidos que, ostras, necesitamos descansar para no acabar hechos polvo, ¿no? La siguiente parte es escucharse a uno mismo. Yo creo que lo primero que os he dicho es eso importante, ¿no? El lenguaje que usamos. Pero creo que más importante también es el ser capaces de tener esos momentos, esos ratitos en el día para pensar en mí. Ojo, en mí y en mí. Y eso es importante, que pienses en ti y en ti. Os voy a dejar un tip que a mí me gusta mucho, lo podéis hacer durante una semana, se llama ticket de 24 horas o vale 24 horas, que al final es una tontería, pero es que es una tontería que funciona mucho, que es que tú haces 7 papelitos, pones los días de los papelitos, ¿vale? Tú dices, mira, hoy es 25 de marzo, al principio de la mañana, y tú dices, hoy me gustaría, pues mira, por ejemplo, a mí me gustaría ahora salir a dar un paseo por Valencia, que he llegado y justo me he puesto con el ordenador y he empezado a hacer cosas. Me gustaría disfrutar de una conversación con amigos, me gustaría llamar, o sea, es decir, cosas que son muy del día a día, pero que se nos van pasando esas horas, esas 24 horas, esos días, meses y años, y Lulú, muchas veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida esa parte de cuidarnos. Así que el vale 24 horas es muy chulo y después de una semana haciéndolo, si coges los vales, te darás cuenta de las cosas que te hacen sentir guay, que te hacen sentir felicidad, ¿no? Otro es la luz natural, el consumo de luz natural, el salir al aire libre, el que en un momento dado que tengáis un break, un descanso, tú puedas salir y darte un paseo, estar al aire libre, o siempre que tengas un parque cerca o que tengas la posibilidad de ir a la naturaleza, que te escapes a la naturaleza. Esto que parece, dices tú, joder, esto es una charla más de hábitos que de emprendimiento. No, no, esto es vital para el emprendimiento, porque el emprendimiento es una carrera a largo plazo, es el grit, son objetivos a largo plazo. No es una cosa que tú hagas en un momento dado y la dejes de hacer al momento siguiente. Necesitas disfrutar del emprendimiento, necesitas establecer rituales de positividad, necesitas esa parte de descanso y sobre todo necesitas diferenciar escenarios, porque ahora vivimos en varios escenarios, el escenario digital, el escenario físico, mi vida personal, mi vida profesional, mi vida como alumno o alumna, mi vida como profesor o profesora, ¿no? Y la última es la oscuridad. Creo que últimamente vivimos mucho en un mundo con muchos estímulos, con muchas luces, sobre todo de la pantalla, incluso por la noche. Y el problema que tiene esto es que a los ojos, a través de los ojos, le decimos al cerebro que todavía es de día, que no estamos descansando. Entonces, el cerebro no empieza a generar melanina de descanso. Es normal que sintamos inflamación o malas digestiones. Es normal que en un momento dado nos sintamos con temblores o que tengamos un tic en el ojo o que, joroba, estemos nerviosos o nerviosas, ¿sabes? Porque al final estamos tan conectados a las redes que se nos olvida lo más esencial. Por ejemplo, la oscuridad, dormir completamente a oscuras, intentar que esa oscuridad llegue antes de dormirnos, es decir, que la oscuridad no llegue cuando apago el móvil, sino un poquito antes. Estos 4 tips de verdad funcionan. Son hábitos para el día a día que funcionan y son decisiones que tenéis que tomar si os apetece emprender, si os apetece inspiraros, si os apetece actuar, ¿no? Entonces, yo digo que el emprendimiento se entrena no porque tengas más teoría de cómo se emprende, design thinking, lean startup, es decir, un montón de metodologías para poder emprender,
o para poder liderar, sino porque de verdad sigues una serie de actitudes que puedes entrenar en el día a día. Quiérete y cuídate. Y si tienes que empezar hoy a entrenarlo, empieza por habitar tu lenguaje, por ser consciente de las palabras que usas para referirte a otras personas, para empoderarlas, para liderar, para querer a las personas que tienes cerca, a tu pareja si la tienes o no, a tus amigos si los tienes o no, que espero que sí, a tu familia. Es decir, usa el lenguaje a tu favor, pero úsalo conscientemente, porque eso te va a llegar a inspirar. Y cuando tienes una idea y quieres inspirar a otros, lo más importante es que sepas transmitirla, ¿no? Lo siguiente es, inspírate, actúa. Usa esta charla, la de Chris, la de todas las que están proponiendo. Usa el entorno que hay para inspirarte, pero no dejes de actuar. Inspírate y actúa. Transforma tu punto de vista y aprende. Y sobre todo, disfruta de una forma saludable del emprendimiento. Así que esta ha sido la charla de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayan dado pequeños tips para emprender. Estoy seguro que la teoría la podéis buscar en cualquier lado, pero lo que es importante es que veáis y que entendáis que el emprendimiento se entrena. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz, por la ponencia, y es que no nos da tiempo a hacer preguntas porque así nos ha ido alargando todo, pero muchísimas gracias. Tenéis mis redes sociales, lo que necesitéis, a vuestra disposición. Muchas gracias por la invitación y un placer. Gracias.